Rafael aprieta los dientes mientras siente el frío del metal de la reja contra su frente, preguntándose si los 5 años de privaciones están a punto de irse a la basura por un error de cálculo en el banco. El sudor le corre por la espalda, a pesar de la brisa helada de la madrugada, y sabe que si no firma ese documento antes de que salga el sol, la oportunidad de tener un techo propio se cerrará para siempre, devolviéndolo al ciclo de miseria del que juró escapar. Mira sus manos callosas, marcadas por turnos dobles y noches en vela, entendiendo que hoy se decide si será un dueño o un eterno vigilante de las vidas ajenas. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. La ciudad a las 3 de la mañana es un monstruo que respira lento. Para Rafael, el mundo se reduce al círculo de luz que proyecta la farola sobre el asfalto frente a la garita de seguridad. El uniforme le queda un poco grande, una señal de las comidas que se ha saltado para meter esos billetes en el sobre que guarda en el bolsillo interno de su chaqueta. Ser vigilante en un sector residencial de clase media alta es aprender a ser un fantasma con ojos. La gente llega en sus camionetas, los cristales subidos, el aire acondicionado encendido, y él es simplemente el brazo que levanta la talanquera. A veces ni siquiera le devuelven el saludo, pero eso ya no le duele. Lo que le duele es el recuerdo de su casa de la infancia, de donde salieron con las manos vacías una tarde de lluvia, porque las deudas de su padre se tragaron hasta los recuerdos. Su padre era un hombre de manos grandes y voz suave que creía en la palabra de la gente. Esa fue su ruina. Un socio lo estafó, firmó unos papeles que no debía y de la noche a la mañana, el taller de carpintería y la casa de ladrillo rojo que habían construido durante 30 años pasaron a manos de un banco. Rafael tenía 18 años cuando vio a su madre llorar mientras guardaba los platos en cajas de cartón. Esa imagen se le tatuó en el alma. Ver a un hombre fuerte como su padre derrumbarse, sentado en un taburete viejo, mientras veía cómo se llevaban su sierra circular y su madera, fue el momento en que Rafael dejó de ser un niño. Se prometió a sí mismo que no moriría en una habitación alquilada. El inicio de su plan fue solitario. Cuando consiguió el empleo en la empresa de seguridad, sus amigos celebraron. Le dijeron que ahora podría comprarse la moto que siempre quiso, que podría salir los fines de semana a bailar y comprarse ropa de marca. Rafael los escuchaba y sonreía, pero por dentro tenía una calculadora encendida. El primer sueldo llegó, y en lugar de ir a la tienda, se sentó con una libreta de hojas cuadriculadas. Dividió el dinero en 3 partes, lo mínimo para que sus padres comieran y pagaran el cuarto donde vivían, el transporte para llegar al trabajo y el resto, la parte más grande, para un fondo que bautizó como La Semilla. Los primeros 6 meses fueron el valle de la muerte en su estado más puro. La privación no es algo que se siente una sola vez, es algo que se renueva cada mañana. Es el hambre que aparece a las 10 de la noche, cuando todavía te quedan 6 horas de turno y solo tienes un termo con café amargo y un pedazo de pan duro. Es ver a tus compañeros pedir pizza o hamburguesas mientras tú abres tu recipiente de plástico con arroz frío. Rafael aprendió a disfrutar ese hambre, a verla como el precio de su libertad. Sabía que cada hamburguesa que no compraba era medio bulto de cemento en el futuro. Cada cerveza que no se tomaba era un ladrillo. La gente en el barrio empezó a hablar. Decían que Rafael se había vuelto un amargado, que la plata se le había subido a la cabeza aunque no tuviera nada. No entendían que el ahorro es una forma de guerra silenciosa. Una tarde, su madre le pidió dinero para un vestido nuevo porque tenía una invitación a un bautizo. Rafael tuvo que mirarla a los ojos y decirle que no. Ver la decepción en el rostro de la mujer que le dio la vida fue el golpe más duro que recibió. No es falta de amor, mamá. Es que, si gasto esto hoy, nunca saldremos de aquí, le explicó con la voz quebrada. Ella no lo entendió en ese momento. Pensó que su hijo se estaba volviendo un extraño de corazón duro. El conflicto creció cuando su padre perdió su último empleo estable como ayudante de bodega. La responsabilidad total de la casa cayó sobre los hombros de Rafael. El dinero de La Semilla empezó a verse amenazado. Cada vez que llegaba el recibo de la luz o el cobro del alquiler, sentía que le arrancaban un pedazo de piel.
Tuvo que tomar una decisión radical. Pidió que lo trasladaran al turno de la noche de forma permanente y en una zona industrial peligrosa, donde el sueldo era un poco mayor debido al riesgo. Ese nuevo puesto era un cementerio de camiones viejos y bodegas de químicos. Allí no había residentes amables ni luces de Navidad. Solo sombras y el sonido metálico del viento golpeando las láminas de zinc. Rafael pasaba 12 horas solo, caminando entre la chatarra con un radio de comunicación que a veces solo captaba estática. La soledad empezó a jugar con su mente. Empezó a preguntarse si realmente valía la pena pasar su juventud así, cuidando cosas que no eran suyas, para comprar algo que quizás nunca llegaría. Los pensamientos de rendirse llegaban como olas. Pensaba en sacar todo el dinero, comprarse la moto y simplemente vivir el hoy, como todos los demás. Una noche, mientras hacía su ronda, encontró a un anciano que se había metido al recinto para buscar restos de comida o algo que vender. El hombre estaba temblando, sentado sobre un bulto de arena. Rafael, en lugar de echarlo a gritos como dictaba el manual, le entregó su propia comida y se sentó a su lado. El viejo le contó que hacía 20 años él también había tenido un buen trabajo, pero que siempre pensó que habría un mañana para ahorrar, que siempre habría tiempo para construir. Se gastó lo que tenía en placeres que ya ni recordaba, y ahora su única casa era el cielo abierto. Rafael vio en ese hombre su propio futuro si fallaba. Ese encuentro fue la inyección de disciplina que necesitaba. Aprendió a usar el tiempo muerto. En lugar de mirar el celular o dormir a escondidas, empezó a estudiar sobre tasas de interés y subsidios de vivienda. Descubrió que el gobierno tenía programas para personas que ganaban poco, pero que exigían un ahorro constante y sin retiros durante 18 meses. Se inscribió en una cooperativa y abrió una cuenta que no permitía retiros fáciles. Cada mes, apenas le pagaban, corría a consignar. Hubo meses donde le quedaban 50,000 pesos para pasar la quincena. Aprendió a caminar largas distancias para ahorrar el pasaje del bus, llegando al trabajo empapado por la lluvia o sudando por el sol, pero con la satisfacción de que su ahorro estaba intacto. La verdadera prueba de fuego llegó al final del primer año. Su padre sufrió un accidente menor, se cayó de una escalera y necesitó una cirugía que el sistema de salud tardaría meses en autorizar. El dolor del viejo era constante y la familia necesitaba dinero inmediato para una clínica privada. Rafael miró su libreta. Tenía lo suficiente para la cirugía, pero eso significaba vaciar la cuenta, romper el ciclo de ahorro y perder la antigüedad para el subsidio de vivienda. Fue una noche de agonía. El amor por su padre luchaba contra el sueño de la casa. Finalmente entendió que una casa sin su padre no sería un hogar. Sacó el dinero. Ver a su padre recuperado fue un alivio, pero volver a ver su cuenta en ceros fue una herida abierta. Sus compañeros se burlaron. «Te lo dijimos, Rafael. La vida siempre se encarga de quitarte lo que guardas», decían mientras fumaban en la entrada del edificio. Rafael no respondió. Se puso el uniforme, ajustó el cinturón y volvió a empezar. Desde el peso 1, sin quejas, sin autocompasión. Esa segunda vez fue más difícil porque ya conocía el sabor de la derrota, pero su voluntad se había vuelto de acero. Empezó a buscar formas de ganar más sin dejar su puesto. Notó que en las bodegas se desperdiciaba mucha madera de estivas rotas. Habló con el dueño y le pidió permiso para llevárselas. En sus pocas horas de sueño, usando las herramientas viejas de su padre, empezó a construir cajas de herramientas, banquitos y marcos para espejos. Los vendía entre los mismos trabajadores de la zona industrial. Eran ingresos pequeños, pero iban directo a un sobre nuevo. Rafael ya no era solo un vigilante, era un microempresario del desperdicio. Pasaron otros 2 años. La cara de Rafael ya mostraba las líneas de alguien que ha vivido mucho en poco tiempo. Su disciplina se volvió legendaria en la empresa. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba, nunca se quejaba del frío. El gerente de la empresa de seguridad, un hombre que rara vez hablaba con los vigilantes, lo llamó a su oficina. Había notado su constancia y le ofreció ser supervisor de zona. Significaba un aumento de sueldo y, por fin, tener una moto de la empresa para desplazarse.
Rafael sintió que el viento empezaba a soplar a su favor. Con el nuevo sueldo, el ahorro creció de forma exponencial. Ya no era un chorrito de agua, era un río. Pero el mercado inmobiliario es traicionero. Cuando por fin tuvo el monto para la cuota inicial de un apartamento en Planos, los precios subieron debido a una crisis en los materiales de construcción. Lo que antes le alcanzaba, ahora se quedaba corto por 5 millones de pesos. Era una cifra que lo separaba de su sueño por un abismo de al menos un año más de trabajo. Fue en ese momento cuando apareció la oportunidad que lo cambiaría todo. Una constructora estaba rematando las últimas 3 unidades de un proyecto que ya estaba terminado, pero los compradores originales no habían logrado el crédito. El precio era el de hace 3 años, pero el requisito era pagar la cuota inicial de contado en menos de una semana. Rafael sentía que el corazón se le salía del pecho. Tenía casi todo, pero le faltaban esos 3 millones que parecían una montaña infranqueable. Corrió a la cooperativa, pero le dijeron que el trámite del préstamo tardaría 15 días. Fue a los bancos grandes y lo rechazaron por no tener historial crediticio suficiente. La desesperación empezó a nublarle el juicio. Por un momento, pensó en ir a buscar a los prestamistas del barrio, hombres que te dan el dinero rápido pero te cobran con el alma, pero recordó al anciano del depósito de chatarra. La disciplina no se podía romper al final del camino. Esa noche, mientras vigilaba el sector industrial, vio que estaban descargando maquinaria pesada en una de las bodegas. El capataz estaba furioso porque el personal de carga no había llegado y los camiones cobraban por hora de espera. Rafael se acercó. «Yo puedo ayudarle, sé manejar el montacargas y puedo cargar bultos», dijo. El hombre lo miró con duda, viendo su uniforme impecable. «Si me ayuda a vaciar estos 3 camiones antes del amanecer, le pago lo que le pagaría a la cuadrilla completa», le gritó el capataz. Fueron las 6 horas más largas de su vida. Rafael cargó bultos de 50 kilos uno tras otro. Sentía que la espalda se le iba a partir en 2, que las rodillas le crujían con cada paso sobre la rampa de metal. El sudor le cegaba los ojos y el polvo del cemento le quemaba los pulmones. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que se detuviera, que ya no podía más. Pero cada vez que soltaba un bulto, visualizaba la llave de su casa. Visualizaba a su padre caminando sin dolor en un piso propio. Al salir el sol, el último camión estaba vacío. Rafael estaba cubierto de polvo blanco, exhausto, casi sin poder mantenerse en pie. El capataz, impresionado por la fuerza de voluntad del muchacho, no solo le pagó lo acordado, sino que le dio un bono extra por haber salvado la jornada. Rafael contó el dinero con las manos temblorosas. Sumado a lo que tenía en la cuenta, por fin llegaba a la cifra mágica. Sin embargo, el destino tenía un último obstáculo preparado. Al llegar a la oficina de la constructora, se encontró con que otro interesado estaba sentado frente a la vendedora, con un cheque en la mano. La mujer miró a Rafael, sucio, con el uniforme manchado de cemento y los ojos inyectados en sangre por el trasnocho. El otro hombre, vestido de traje, sonreía con suficiencia. Solo quedaba un apartamento y la vendedora debía decidir a quién entregarle el turno de compra. El dinero estaba ahí, sobre la mesa. Pero en este mundo, a veces el dinero no es suficiente si no tienes la apariencia de quien merece tener éxito. Rafael se mantuvo firme, con su sobre de billetes arrugados, esperando una respuesta que definiría el resto de su vida. Entiendo la importancia de este tramo de la historia. Aquí es donde el cansancio deja de ser físico para volverse mental, donde la duda ataca más fuerte y donde Rafael debe demostrar que su disciplina no es una emoción pasajera, sino un estilo de vida. La vendedora mira alternativamente el cheque impecable del hombre de traje y el fajo de billetes sudados que Rafael ha puesto sobre el escritorio. El silencio en la oficina se prolonga tanto que el zumbido del aire acondicionado parece un grito. Rafael no baja la mirada. No siente vergüenza de su uniforme manchado de cemento ni de las ojeras que le llegan hasta la mitad de la cara. El hombre del traje suelta una risa corta, una de esas risas que buscan marcar territorio, y comenta que el tiempo es dinero. La vendedora,
Una mujer mayor que ha visto pasar a miles de soñadores por esa silla, toma los billetes de Rafael y empieza a contarlos con una lentitud deliberada. Dice que el turno de llegada se respeta y que el dinero de un trabajador vale lo mismo que el de un banquero. En ese momento, mientras el otro hombre sale indignado, Rafael siente que el primer ladrillo de su libertad acaba de ser puesto, pero no sabe que ahora empieza el verdadero combate contra la burocracia y la envidia. Con el recibo de la cuota inicial en el bolsillo, Rafael sale a la calle y el sol le parece más brillante, aunque el cuerpo le pese como si llevara piedras en las botas. Sabe que esto es solo el comienzo. Ha comprado el derecho a una deuda, no la casa todavía. El banco ahora debe aprobarle el crédito hipotecario por el saldo restante, y para un vigilante con un sueldo básico, eso es como intentar escalar una pared de vidrio. Regresa a su casa, a la habitación pequeña donde sus padres lo esperan con una sopa caliente que apenas tiene carne pero sobra en amor. Les muestra el papel. Su madre llora y su padre le aprieta el hombro con esa fuerza que solo tienen los hombres que callan lo que sienten. Ese día, por primera vez en años, Rafael duerme 4 horas seguidas sin soñar con deudas. Sin embargo, la realidad no tarda en cobrarle el esfuerzo. Al día siguiente, en el trabajo, los rumores corren rápido. La envidia en los entornos de escasez es un veneno silencioso. Sus compañeros de turno, los mismos que se gastan el sueldo en el casino de la esquina, empiezan a lanzarle pullas. Dicen que Rafael debe andar en algo raro, que un vigilante no saca 3 millones de pesos de la nada, que seguro está recibiendo pagos por dejar pasar mercancía. El supervisor, un hombre amargado que nunca pudo comprar nada a su nombre, empieza a ponerle los turnos más pesados y las zonas más alejadas. Lo envía a vigilar un lote baldío en las afueras, un lugar donde no hay ni un techo para cubrirse de la lluvia y donde el riesgo de asalto es constante. Rafael acepta el traslado sin decir una palabra. Lleva consigo un pequeño radio y sus libros sobre finanzas y propiedad horizontal. En ese lote vacío, bajo el frío inclemente de la noche sabanera, entiende que su mayor activo no es el dinero que tiene en el banco, sino su capacidad de aguantar donde otros se rinden. La soledad del puesto le permite pensar en el siguiente paso. La escrituración y los gastos notariales son costos ocultos que nadie te dice cuando compras casa por primera vez. Se necesitan otros 2 millones de pesos para impuestos y firmas. El banco no presta para eso. La transformación de Rafael entra en una fase de austeridad absoluta. Si antes gastaba poco, ahora no gasta nada. Empieza a recoger las botellas de plástico que la gente tira en la calle de regreso a su casa, las lava, las aplasta y las acumula en un rincón del patio de sus padres. Su madre se avergüenza de ver a su hijo, el supervisor, revisando la basura. Rafael le explica que cada botella es una moneda y que no hay trabajo indigno si el objetivo es noble. Al final de cada mes, vende el plástico y el cartón. Son apenas unos pocos pesos, pero sirven para pagar el transporte y dejar el sueldo íntegro para el ahorro. El Valle de la Muerte se vuelve más profundo cuando el banco le envía una carta notificando que su solicitud de crédito ha sido rechazada. El motivo: su nivel de ingresos es demasiado bajo para la cuota calculada. Rafael siente que el mundo se detiene. Ha dado la cuota inicial, ha firmado documentos y ahora le dicen que no es apto para el préstamo. Se presenta en la oficina del banco y pide hablar con el analista. La respuesta es fría. Usted es un riesgo, joven. Si lo despiden mañana, no tiene cómo pagar. Rafael le explica que nunca ha faltado un día, que tiene un negocio secundario de reciclaje y muebles, que es capaz de vivir con lo mínimo. El analista ni siquiera levanta la vista del computador. Esa tarde, Rafael camina por el centro de la ciudad sin rumbo. Siente que ha jugado todas sus cartas y ha perdido. Pasa por frente a una obra en construcción y se queda mirando a los obreros. Ve la disciplina con la que pegan cada bloque y entiende algo fundamental. El banco no quiere promesas, quiere garantías. Recuerda la guía que leyó sobre historias de éxito antes de los 30 años. La clave no es ganar más, es demostrar que puedes manejar lo que ya tienes. Decide que no va a rogarle al banco, va a obligarlos a decirle que sí.
Busca un segundo empleo legal. Consigue turnos de fin de semana como cargador de equipaje en la terminal de transportes. Ahora trabaja de lunes a viernes como vigilante y sábados y domingos en la terminal. Su cuerpo empieza a resentirse. La piel se le vuelve amarillenta y pierde peso de forma alarmante. Sus amigos del barrio ya no lo invitan a nada. Para ellos, Rafael ya no existe. Es solo una sombra que camina rápido hacia algún lugar. Pero él sigue sumando. Cada propina en la terminal va a una cuenta de ahorros distinta. Una cuenta que solo sirve para mostrarle al banco que sus ingresos son mayores de lo que dice su nómina. 6 meses después, con los extractos de ambas cuentas y una certificación de su pequeño negocio de muebles recuperados, vuelve al banco. Esta vez no va a la oficina principal, busca una sucursal en un barrio obrero, donde los gerentes saben lo que cuesta ganar un peso. Presenta sus papeles. El gerente ve la constancia, ve el ahorro programado que nunca se ha tocado y ve la determinación en el rostro de ese muchacho. Le dice que el crédito es pequeño, que la tasa es alta, pero que se lo va a aprobar si consigue un codeudor. Rafael sabe que su padre no puede serlo porque está reportado por las deudas viejas. No tiene amigos con propiedades. Se queda en silencio, sintiendo que la puerta se cierra de nuevo. Pero entonces recuerda al administrador del edificio donde trabajó primero, el hombre que le dio el sobre por limpiar el terreno. Va a buscarlo. Le cuenta su situación con total honestidad. No le pide dinero, le pide su firma. El hombre lo mira largamente. Sabe que firmar un documento así es un riesgo enorme. ¿Por qué debería confiar en ti?, le pregunta. Rafael le muestra sus manos, llenas de cicatrices por el trabajo con madera y chatarra, y le muestra su libreta de ahorros de los últimos 5 años. Mi palabra es lo único que realmente tengo. Y si fallo, no solo pierdo la casa, pierdo mi honor, dice Rafael. El hombre, contra todo pronóstico, acepta. Con la aprobación del crédito en la mano, Rafael cree que ya puede descansar. Pero la vida tiene otra prueba. La constructora le informa que el apartamento está listo para la entrega, pero que debido a un error en la conexión de servicios públicos, los propietarios deben pagar una conexión adicional no prevista. Son 800,000 pesos. Rafael ya no tiene de dónde sacar. Su fondo está seco. Sus padres están al límite. En el trabajo, las cosas empeoran. El supervisor, celoso por el progreso de Rafael, lo acusa falsamente de haberse quedado dormido en el turno. Le suspenden 3 días de sueldo. Esos 3 días de suspensión, que para cualquiera serían una desgracia, Rafael los usa para trabajar de sol a sol en el taller de su padre. Fabrica 10 estanterías de madera simple pero resistente. Sale a venderlas a los locales del mercado local. Camina kilómetros cargando los muebles al hombro, ofreciéndolos negocio por negocio. La gente lo rechaza, le cierra la puerta en la cara, lo mira con desprecio. Al final del segundo día, solo ha vendido 2. El tercer día, cuando ya está a punto de rendirse, un dueño de una ferretería ve la calidad de los ensambles y le compra el resto. No solo eso, le pide que le traiga más cada semana. Con el dinero de los muebles y el de la suspensión, Rafael paga la conexión de servicios. El día de la entrega de llaves llega finalmente. Es un martes gris y lluvioso. Rafael llega a la obra, donde todavía hay polvo y ruido de taladros. La vendedora lo reconoce y le entrega una caja pequeña de terciopelo. Adentro hay una llave dorada y un llavero barato de plástico. Es suya. El apartamento es pequeño, de unos 40 metros cuadrados, con las paredes en cemento gris y el piso de concreto rústico. No tiene acabados, no tiene puertas en las habitaciones, solo hay un ventanal que da a una calle sin pavimentar. Para Rafael, es el palacio más hermoso del mundo. Entra solo, cierra la puerta y se apoya contra la pared fría. Por primera vez en años, se permite llorar sin contenerse. Llora por los turnos dobles bajo la lluvia, llora por los insultos de sus compañeros, llora por el hambre que pasó y por el miedo constante a fallar. Se sienta en el suelo, en medio del vacío, y siente la textura del cemento. Es suyo. Nadie puede entrar a decirle que se vaya.
Nadie puede pedirle la renta. Es el dueño de su propio pedazo de tierra. Esa noche, lleva a sus padres a conocer el lugar. Suben las escaleras lentamente, pues el ascensor aún no funciona. Cuando entran, el silencio es total. Su padre camina hasta el centro de la sala y toca las paredes con sus manos de carpintero. «Está bien construido», dice con la voz entrecortada. Su madre se asoma por la ventana y ve las luces de la ciudad a lo lejos. Rafael les dice que a partir del próximo mes se mudan. No importa que duerman en el suelo, no importa que no haya cocina integral. Dormirán en casa propia. La mudanza es sencilla porque no tienen mucho. Rafael contrata una camioneta vieja y cargan las camas, la mesa coja y las cajas de ropa. Cuando llegan al nuevo apartamento, los vecinos, que en su mayoría son profesionales jóvenes o parejas con mejores ingresos, los miran con curiosidad. Ven al vigilante cargando sus propios bueyes y entienden que ese edificio no solo se habita con dinero, sino con coraje. Los primeros meses en la casa son una mezcla de alegría y sacrificio extremo. La cuota del crédito consume la mitad del sueldo de Rafael. El resto debe alcanzar para la administración, los servicios y la comida. No hay dinero para pintar. No hay dinero para el piso. Rafael empieza a trabajar horas extra de nuevo, pero ahora con una motivación distinta. Cada vez que llega cansado, ya no llega a una habitación alquilada llena de humedad. Llega a su hogar. Una noche, mientras está pintando la sala con una pintura barata que consiguió en el mercado, alguien golpea la puerta. Es uno de los vecinos del piso de arriba, un ingeniero que siempre lo saluda en el ascensor. El hombre trae un par de brochas y un rodillo profesional. «He visto que estás trabajando solo todas las noches», dice el vecino. «Si quieres, te doy una mano». Rafael, que siempre ha sido un lobo solitario por necesidad, acepta la ayuda. Mientras pintan, el ingeniero le pregunta cómo un muchacho tan joven logró comprar en ese proyecto. Rafael le cuenta la historia, sin adornos, sin victimizarse. Le cuenta lo del cobre, lo de la terminal, lo de la libreta de ahorros. El ingeniero lo escucha con asombro. Al terminar, le dice que en su empresa están buscando a alguien para coordinar la seguridad física y logística, alguien que entienda el valor del inventario y que tenga la disciplina que él ha demostrado. Es un cargo de confianza, con un sueldo que triplica lo que gana ahora. Rafael siente que el universo, después de haberlo probado hasta el límite, finalmente empieza a ceder. Pero el éxito trae nuevos problemas. Su supervisor en la empresa de seguridad, al enterarse de que Rafael ha comprado casa y que ahora tiene contactos con gente importante del edificio, decide que no puede permitir que un muerto de hambre suba más que él. Prepara una trampa. Aprovechando que Rafael está terminando de pintar su casa y llega más cansado que de costumbre, el supervisor manipula las cámaras del puesto de vigilancia para que parezca que Rafael abandonó su puesto durante la madrugada. El lunes por la mañana, Rafael es citado a descargos. Le muestran las imágenes editadas. Él sabe que es mentira, que nunca se movió de la zona, pero las pruebas técnicas parecen irrefutables. El gerente, el mismo que le había dado confianza, lo mira con decepción. Rafael entiende que está a punto de perder el empleo que sostiene el pago de su casa. Si lo despiden por falta grave, no solo pierde el sueldo, pierde la recomendación y posiblemente el nuevo empleo que el ingeniero le ofreció. Se queda mirando la pantalla donde se ve el pasillo vacío. Algo no encaja. Rafael recuerda que esa noche hubo un pequeño corte de luz, apenas unos segundos, pero en el video la hora sigue corriendo sin saltos. Se da cuenta de que el video ha sido manipulado digitalmente. Con la calma que solo da la verdad, pide que revisen los registros del servidor central, no los de la sucursal del supervisor. El supervisor empieza a ponerse nervioso. Trata de impedir la revisión diciendo que no hay tiempo. Pero el gerente, notando la seguridad de Rafael, ordena la auditoría. 10 minutos después, la verdad sale a la luz. El supervisor es despedido en el acto y Rafael es no solo exonerado, sino que se le ofrece el puesto de supervisor regional. Sin embargo, Rafael mira su uniforme, mira sus manos y recuerda la oferta del ingeniero.
Entiende que hay ciclos que deben cerrarse para que otros comiencen. Agradece la oferta, pero presenta su renuncia. Ha llegado el momento de dejar de cuidar los edificios de otros para empezar a construir su propia empresa. Sale de la oficina con la cabeza en alto. Camina hacia su casa, no como alguien que va a esconderse, sino como alguien que va a su centro de mando. Al llegar, ve a su madre regando unas plantas que ha puesto en el pequeño balcón. Su padre está arreglando una de las puertas con sus viejas herramientas. El apartamento ya no se siente frío ni gris. Se siente vivo. Rafael se sienta en el balcón y mira la ciudad. Entiende que la casa no es el final del camino, sino la base sólida desde donde ahora puede soñar con más. Pero antes de que pueda disfrutar de la paz, recibe una llamada. Es la cooperativa de crédito. Hay un problema con el codeudor y la póliza de vida. Si no lo resuelve en 24 horas, el crédito podría ser revocado y la casa entraría en proceso de embargo preventivo. El Valle de la Muerte ha regresado para una última batalla. Rafael sostiene el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. La voz de la funcionaria de la cooperativa suena distante, mecánica, ajena al drama que acaba de desatar. Le explica que el administrador, su codeudor, ha entrado en un proceso legal personal que invalida su firma para respaldar créditos de terceros. Si no presenta un nuevo respaldo o cancela el 30% del saldo total de la deuda en un día, el contrato se considerará incumplido. Rafael cuelga y mira a sus padres, que ríen en la cocina ajenos a que el piso bajo sus pies acaba de transformarse en arena movediza. No tiene sentido desesperarse. El pánico es un lujo que un hombre con responsabilidades no se puede permitir. Sale del apartamento sin decir nada, con la mente trabajando como una máquina de precisión, repasando cada contacto, cada recurso y cada gramo de voluntad que le queda. El primer instinto es buscar al ingeniero que le ofreció el empleo, pero Rafael se detiene antes de marcar. Pedir dinero o favores antes de empezar a trabajar es entrar a una relación de debilidad. Él no quiere que lo contraten por lástima, sino por su capacidad de resolver problemas. Camina hacia el centro de la ciudad, donde los edificios de las notarías y los bancos se agrupan como gigantes de concreto. Sabe que la solución no vendrá de un milagro, sino de una negociación. Entra en la cooperativa y pide hablar con el subgerente, el hombre que inicialmente firmó su aprobación. No va con las manos vacías. Lleva su plan de negocios para la nueva empresa de seguridad y logística que ha estado diseñando en sus noches de guardia. El subgerente lo recibe con un gesto de fastidio, pero Rafael se sienta y pone sobre el escritorio algo más valioso que el dinero: su historial de pagos impecable y el contrato firmado con la ferretería que le compra sus muebles. Le explica que el error no es suyo, sino de la situación del codeudor, y propone un trato. En lugar de un codeudor persona natural, ofrece la pignoración de sus futuros contratos de servicios de seguridad. Es una jugada arriesgada. Está apostando su futuro trabajo antes de haber ganado el primer centavo. El hombre lo mira con escepticismo, pero Rafael le recuerda que él es el mismo vigilante que ahorró peso a peso durante 5 años. La gente que no se rinde es la que menos riesgo representa para un banco, dice Rafael con una voz que no admite dudas. El subgerente le da una tregua de 48 horas. Es poco tiempo, pero para alguien que ha aprendido a vivir en turnos de 18 horas, es una eternidad. Rafael se dirige a la oficina del ingeniero. No va a pedirle el puesto de coordinador, va a proponerle algo mejor. Ingeniero, usted necesita seguridad, pero no necesita empleados que solo miren cámaras. Necesita un sistema que proteja sus activos como si fueran propios, le dice al entrar. Le propone crear su propia microempresa de seguridad y que el complejo de bodegas del ingeniero sea su primer cliente. El ahorro que le ofrece es significativo y la garantía es su propia casa, que está en el mismo sector. El ingeniero, viendo la audacia de Rafael, acepta firmar un contrato de servicios por 1 año, con un pago anticipado del 20% por concepto de montaje de equipos. Con ese contrato y el dinero del anticipo, Rafael corre de regreso a la cooperativa. No solo resuelve el problema del codeudor, sino
que abona una parte sustancial al capital de la deuda, reduciendo los intereses a la mitad. Cuando sale de la oficina, por primera vez siente que el peso que llevaba en la espalda desde los 18 años ha desaparecido. Ya no es un empleado huyendo de la pobreza. Es un hombre de negocios construyendo un patrimonio. Regresa a casa y, por fin, le cuenta todo a sus padres. Su padre, que siempre tuvo miedo de las deudas, lo abraza y le dice que el orgullo que siente es mayor que cualquier casa que hubieran perdido en el pasado. Los siguientes meses son un torbellino de actividad. Rafael contrata a 2 de sus antiguos compañeros de vigilancia, los que siempre fueron serios, pero que nadie valoraba. Les paga mejor que la empresa anterior, pero les exige una disciplina absoluta. Les enseña lo que él aprendió. Que el uniforme se respeta y que el cliente no paga por una persona sentada en una silla, sino por la tranquilidad de saber que alguien con ojos de águila cuida sus sueños. La microempresa empieza a crecer de boca en boca. La honestidad de Rafael se convierte en su mejor publicidad. En un mundo donde todos buscan el camino corto, el vigilante, que hoy duerme en casa propia, se vuelve un ejemplo de que el camino largo es el único que lleva a un destino sólido. La transformación del apartamento también avanza. Poco a poco, el cemento gris desaparece bajo baldosas de cerámica clara. Las paredes se pintan de un blanco que refleja la luz del sol que entra por el ventanal. Su padre monta un pequeño taller en un rincón y empieza a fabricar los muebles de la casa, esta vez con madera de la mejor calidad, devolviéndole al viejo la dignidad que la estafa le había arrebatado. Su madre ya no tiene que lavar ropa ajena. Ahora se encarga de la contabilidad de la empresa de su hijo, sentada en un escritorio propio, bajo una lámpara que no parpadea. Un domingo de tarde, Rafael decide caminar por su antiguo barrio. Pasa por frente a la habitación alquilada donde vivieron años. Ve a sus antiguos amigos sentados en la misma esquina, con las mismas cervezas, hablando de las mismas quejas sobre el gobierno y la mala suerte. Uno de ellos lo reconoce y lo llama. «¿Qué pasó, Rafael? ¿Ya se olvidó de los pobres?», le grita con una sonrisa amarga. Rafael se detiene y los mira con una mezcla de tristeza y comprensión. «No me olvidé. Simplemente decidí que la pobreza no era una herencia que tenía que aceptar», responde con calma. Les ofrece trabajo en su empresa, pero con una condición. Deben dejar de beber y empezar un plan de ahorro. Los amigos se ríen y vuelven a sus botellas. Rafael entiende que la casa no es solo un techo y 4 paredes. Es una mentalidad que muy pocos están dispuestos a cultivar porque requiere morir a los placeres inmediatos. El clímax de su viaje llega cuando la constructora del edificio lo invita a una reunión de propietarios. Rafael asiste vistiendo una camisa limpia y unos pantalones bien planchados, pero conserva sus botas de trabajo. Se sienta entre abogados, médicos y empresarios. Cuando llega el momento de elegir al consejo de administración, el ingeniero lo propone a él. Muchos lo miran con duda, sabiendo que es el muchacho que antes hacía las rondas. Pero el ingeniero toma la palabra y dice que no conocen a nadie que entienda mejor el valor de cada ladrillo de ese edificio que Rafael. Es elegido por unanimidad. En ese momento, Rafael entiende que ha cerrado el círculo. Ya no está afuera mirando hacia adentro. Ahora está adentro, ayudando a decidir el futuro de la comunidad. La resolución de su historia no es perfecta. Todavía tiene una deuda con el banco. Todavía trabaja 14 horas al día y todavía siente el dolor en la espalda cuando el clima cambia. Pero es un dolor satisfactorio. Es el dolor del crecimiento. Una noche, mientras sus padres duermen, Rafael sale al balcón y mira la ciudad. Ve las luces de los puestos de vigilancia a lo lejos y siente una profunda conexión con cada hombre que está allá abajo pasando frío. Saca su antigua libreta de hojas cuadriculadas, esa que lo acompañó en las noches más oscuras del depósito de chatarra, y escribe en la última página una cifra. Es el valor total de su patrimonio actual. Luego, cierra la libreta y la guarda en una caja de madera que su padre le hizo. La verdadera lección que Rafael aprendió no fue sobre finanzas ni sobre bienes raíces. Fue sobre la soberanía personal. Aprendió que el dinero es un siervo excelente pero un maestro terrible.
aprendió que la disciplina es el puente entre el deseo y el logro, y que ese puente suele estar construido sobre el sacrificio de lo que queremos ahora por lo que más queremos después. Mira sus manos, que ya no sangran pero que conservan las huellas de la chatarra y el cemento, y se siente el hombre más rico del mundo, no por lo que tiene, sino por la persona en la que tuvo que convertirse para obtenerlo. El fuego interno que lo impulsó a salir de la miseria no se ha apagado, se ha transformado en una llama constante y tranquila. Ahora su objetivo es ayudar a otros vigilantes a seguir su camino. Ha empezado a dictar charlas gratuitas en los sindicatos de seguridad, enseñando sobre ahorro programado y cómo comprar vivienda de interés social. Muchos no lo escuchan, pero siempre hay uno o dos, los más jóvenes, los que tienen los ojos brillantes y las libretas en la mano, que se acercan al final para preguntarle cómo empezar. A ellos les dice lo mismo. El primer paso no es comprar el ladrillo, es decidir que no vas a ser una víctima de tu circunstancia. Al final del día, Rafael entra a su habitación. No es una habitación de lujo, pero huele a hogar, a madera nueva y a paz. Se quita los zapatos y siente el piso firme bajo sus pies. Recuerda el frío de la lluvia colándose por el techo de lámina y el sabor del café amargo en las madrugadas solitarias. Todo eso fue el abono para su presente. Se acuesta con la seguridad de quien sabe que mañana no habrá un cobrador en la puerta. El vigilante que antes cuidaba el sueño de los extraños, hoy, por fin duerme profundamente, porque sabe que su casa no es solo un edificio, es la prueba viviente de que la voluntad humana, cuando tiene un propósito claro, es capaz de mover montañas de piedra y burocracia. La esperanza no es esperar a que las cosas cambien, es tener el coraje de cambiarlas uno mismo. Rafael cierra los ojos y antes de quedarse dormido, da gracias por el hambre y por el frío, porque sin ellos nunca habría buscado el calor de su propio hogar. El fuego interno sigue ahí, iluminando el camino para el siguiente reto, con la certeza de que el hombre que fue capaz de comprar su libertad con gotas de sudor, ya no le teme a ninguna tormenta. La historia de Rafael termina aquí, pero su vida como dueño de su destino apenas comienza, dejando tras de sí un rastro de ladrillos y esfuerzo que cualquiera, con la suficiente disciplina, puede seguir. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.